Buenas, buenas, bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer un tutorial o te vengo a enseñar unas cuantas estrategias para poder ver tus documentos en lo que tenemos aquí, que es el proyector HY300, en específico el HY300 Pro, ¿vale? Hay bastantes personas, bueno, ya he subido bastantes videos acerca de lo que es este proyector, pero la gente en los comentarios ponía de que lo querían para la escuela, para ver sus documentos, que al intentar abrir un documento no se lo abría y demás, así que te vengo a traer unas cuantas alternativas para poder abrir tus documentos, tus presentaciones, lo que tú quieras abrir, ¿no? Básicamente vamos a apagar la luz para que esto se vea de la mejor manera. Número 1, tal cual, si tú estás intentando abrir lo que son tus documentos y los llevas en una USB o los llevas en la misma memoria del proyector y no te deja abrirlos, es muy probable que sea porque no tienes alguna aplicación como la que te muestro aquí atrás de mí, que es una aplicación de Office, una aplicación para abrir este tipo de archivos, ¿vale? Es por eso mismo que te da error o que no te deja abrirlos. En este caso, tal cual, estoy instalando lo que es una aplicación. Hay distintas aplicaciones, hay algunas gratis, hay algunas de paga, ya dependerá tú cuál quieras instalar, pero esta es la primera alternativa, ¿vale? Vamos a comenzar. Pues bueno, como lo ven, aquí está la aplicación. Esta se llama Office Reader o lector de Office, tal cual. Tú puedes instalar esta o cualquier otra como LibreOffice, WPS Office, Xiaomi Office. Hay muchas. Algunas son de gratis, algunas son de paga, así que bueno, comencemos. Y bueno, una vez teniendo lo que son tus archivos, ya sea un documento .doc o un documento .ppt, que es una presentación, te digo, ya sea en tu memoria USB o en la memoria del proyector. En este caso yo lo estoy haciendo desde mi cuenta de WhatsApp, ya que pues lo intenté con una USB, pero no la agarra, no sé. El chiste es de que no la agarró la USB, ¿vale? Lo voy a intentar desde aquí. Y bueno, como lo ven, aquí tenemos esos dos archivos. Me los acabo de enviar. Uno es una presentación y el otro es un archivo .doc o un archivo .word o como lo quieras ver tú. Si yo le doy clic al archivo, me debe abrir el archivo o me debe de abrir las opciones con las cuales yo puedo abrir ese archivo, ¿vale? Las aplicaciones que yo tengo disponibles son dos, una que se llama Office Suite y la otra que se llama Office Reader. Si no te abre ninguna de estas o alguna opción en específico, es porque no tienes alguna aplicación, ¿vale? En este caso, como yo acabo de instalar esta, voy a abrir con esta aplicación, le damos ahí y le voy a dar en abrir solo una vez. Me empieza a abrir lo que es la aplicación y aquí mismo, como es la primera vez que yo la abro, me da esta indicación, así que solamente voy a dar aquí donde viene comenzar y ya en específico me debería de abrir mi archivo en formato Word. La apariencia o la interfaz no es la misma que la de una computadora, pero pues es algo parecida para que lo tengamos aquí en mente, ¿no? Aquí tenemos lo que es el archivo, como lo ven ahí dice plan de negocios, en la parte de abajo viene lo que es tabla de contenido, aquí algunas imágenes, tabla de contenido, introducción y demás, ¿vale? Todo desde el mismo proyector. Esto lo estoy controlando con un mouse porque el control ya dejó de funcionar, pero pues ya dependerá tú qué quieras utilizar. Voy a ir hacia atrás, ¿vale? En este caso voy a abrir otra vez mi chat y voy a abrir lo que es la presentación. Si yo le doy aquí, vemos que me abre otra vez con qué aplicación la quiero abrir. Le voy a dar otra vez que con Office Reader. Esperamos a que esto cargue y como lo ven aquí me dice que me ha dado un error por causas desconocidas, entonces lo voy a intentar con la otra aplicación que es la de Office Suite. Y pues ya, básicamente así funciona esto. Le voy a dar aquí que sí acepto los términos. Como es la primera vez que hago esto, me abre esta interfaz. Así que bueno, aquí esperamos a que abra el documento. Y de esta manera puedes abrir lo que son tus presentaciones y demás directamente desde el proyector. Esta es mi presentación, como lo ven aquí dice Record a Presentation. Es una presentación que tenía ahí en la computadora, solamente la agarré, la pasé aquí y aquí la tenemos, ¿no? Le podremos dar aquí play y aquí podremos tener nuestra presentación lista para la clase o para lo que tú quieras hacer, ¿no? Ir pasando de diapositiva en diapositiva y demás. Y pues bueno, esta es la primera opción en cuanto a lo que es el proyector. Como segunda alternativa para todo este tutorial te vengo a traer lo que es este segundo método o segundo proceso, ¿no? Esto te va a depender de cuál quieras optar tú, cuál se te haga más factible, cuál se te haga mejor. Para este segundo método solamente vamos a ocupar de lo que es nuestro proyector y ponerlo en modo HDMI, ¿vale? Le damos aquí en HDMI, le damos doble tap, se pone en modo HDMI, pero no hay ninguna señal conectada. Lo que debemos hacer para todo esto es lo siguiente.
Pues bueno, para esto vamos a ocupar de lo que es una computadora, una laptop, un portátil, lo que tú tengas y de tu conexión de cable de tu computadora. En este caso pues sería un cable HDMI a HDMI, ¿vale? Y nuestra computadora con los archivos ya abiertos. En este caso aquí tengo abierto lo que es el archivo .doc o el archivo .word, como lo quieras ver tú, para que veas que el contenido es exactamente el mismo que te enseñé anteriormente, ¿vale? Aquí tenemos lo que es la tabla de contenido, servicios desde casa, plan de negocio, solo que las imágenes tardaban en cargar en el proyector por falta de memoria y demás, ¿no? Pero aquí tenemos introducción, resumen ejecutivo y demás, ¿no? También tenemos lo que es la presentación, aquí la tengo en formato PPT de PowerPoint, le damos en iniciar y demás. Lo que tendremos que hacer solamente es conectar lo que es nuestro cable HDMI de la entrada del proyector aquí a la salida de video de nuestra computadora. Si tu computadora es un tanto viejita, tal vez te ocupes comprar lo que es un convertidor de señales. En este caso esta computadora es un tanto viejita, por lo que sería una salida VGA o un convertidor VGA a HDMI para poder usarla con este cable. Cosa que sí tengo, pero la tengo ocupada en otra cosa, ¿no? Esta es la segunda opción con la computadora, ¿vale? Es una opción bastante más cómoda, ya que aquí como la computadora tiene más memoria y demás, solamente ocuparíamos el proyector para ver lo que se muestra en la computadora. En caso de que tú al conectar la computadora no te aparezca nada en el proyector, ya estando en la opción de HDMI, vamos a hacer lo siguiente: vamos a presionar el botón de Windows y la tecla P para entrar al menú del proyector. Le damos aquí y nos van a aparecer las distintas opciones que tengamos disponibles. En este caso tendremos para proyectar solamente en la pantalla de la computadora, para duplicar la pantalla que se vea lo mismo aquí y que se vea lo mismo en el proyector, para ampliar la visión y para que se vea solamente en el proyector. Ya dependerá tú qué quieres hacer, pero este es el método número 2. Y bueno, para el tercer método vamos a hacer el método de la duplicación de pantalla gracias a lo que es nuestro teléfono, ¿vale? En este caso tal vez, mira, vamos a ocupar de lo que es una red Wi-Fi. Esta red puede tener internet o no puede internet, bueno, no puede tener internet. Ahorita me voy a explicar un poquito más adelante. Para esto, si en tu escuela hay una conexión Wi-Fi, pues ya la hiciste, y si no, vas a hacer lo siguiente: vas a entrar a lo que es tu salón de clases y vas a pedirle a un compañero en tu aula, en tu salón, lo que tú quieras, que prenda lo que es el modem Wi-Fi o la señal Wi-Fi de su teléfono. Déjame lo muestro aquí. Se llama punto de acceso móvil. Esto todos los teléfonos lo traen. Le pides que lo encienda y que le quite la clave, ¿no? Esa persona no necesariamente ocupa tener los datos prendidos, por lo que no vas a ocupar ningún plan de datos o algo por el estilo. Bueno, vamos a comenzar con el tutorial. Bueno, una vez que tu compañero te haya hecho el favor de encender lo que es el punto de acceso Wi-Fi o su modem Wi-Fi, no sé cómo lo quieras ver tú, vamos a hacer lo siguiente: dentro de nuestro proyector vamos a conectarlo a esa red Wi-Fi, ¿vale? En este caso nos vamos a ir aquí a configuraciones, le damos doble tap, configuraciones de red, otra vez doble tap, configuración Wi-Fi, aquí le damos y vamos a buscar la red de que se encargó nuestro amigo de encender, que en este caso es esta que te muestro aquí en pantalla, ¿no? Tengo dos, pero ahorita te voy a hablar un poquito más. Tengo aquí Poco F6. Esta no tiene acceso a internet. Nos vamos a darle aquí. En este caso no tiene contraseña, o no debería de tener contraseña. Déjame lo arreglo porque tiene la contraseña. Ok, ahora sí, esto ya solucionado. Lo que tendremos que hacer aquí, como lo ven, lo tenemos Poco F6 y está en modo abierto. Solamente le voy a dar un tap, me pide que si nos queremos conectar, ahí le damos que sí. Empezará a hacer lo que es la conexión. Espero ver mi cámara enfoque o no. Ahí la tenemos conectado al Poco F6, ¿no? Que es el teléfono con el que estoy grabando actualmente. Una vez ya conectado, ya estaríamos casi en todos los pasos. Solamente faltaría poner lo que es nuestro proyector en modo Screen Mirroring o en modo clonación de pantalla o en pantalla inalámbrica, no sé cómo lo quieras ver tú. En este caso en específico se hace con esta aplicación que se llama ¿qué la tenemos? Miracast, aquí la tenemos, a ver si se alcanza a enfocar. Miracast Receiver, la vamos a abrir, aquí está. Y ya serían los siguientes pasos con lo que es el teléfono, ¿vale? Pasamos a lo que es el teléfono. En el teléfono lo que tendremos que hacer básicamente es de igual manera. Vamos a conectarnos a lo que es esa red Wi-Fi que creó nuestro amigo, nuestro compañero, que en este caso abrimos lo que son los ajustes de Wi-Fi. Aquí la tenemos, Poco F6. Aquí está Poco F6, y para que vean que esto no tiene internet ni nada de eso, vamos a ir a lo que es YouTube y no nos debe de cargar absolutamente ningún video. ¿Por qué? Porque no tenemos internet, es solamente como un medio para transferir datos, que sería esta red Wi-Fi, pero como lo ven no tiene internet, no me carga YouTube ni nada de eso, ¿vale?
Una vez que ya estemos conectados tanto en el teléfono como en el proyector a la misma red Wi-Fi, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestro teléfono y aquí en los ajustes podremos buscar alguna opción que diga como pantalla inalámbrica, emitir pantalla, clonar pantalla, etcétera, ¿no? En mi teléfono aparece bajando la barra y es esta opción que viene en emitir. Le doy a dar aquí en emitir, me pide algunos permisos, le voy a dar que sí en aceptar. Y va a empezar a buscar los dispositivos cercanos compatibles. En este caso, como el proyector ya está conectado a la misma red Wi-Fi que yo estoy, aquí nos aparece el proyector. Mira, le damos y nos debe de clonar la pantalla de nuestro teléfono en el proyector. Ahí la tenemos, mira, para que veas que yo no te miento ni nada de eso. Y sigo sin tener internet. Voy a YouTube y no me cargan los videos ni nada de eso. Inclusive puedo entrar aquí a lo que es Facebook y no me va a cargar, pues porque no tengo internet. Solamente está esta red, pero no tiene internet, ¿vale? Esto se le conoce como intranet, porque es intranet, para que no entremos en tecnicismos. Una vez que ya estemos en esto, voy a ir aquí a lo que es mi WhatsApp para abrir lo que es el archivo que te mostré anteriormente. Esto ya lo descargué con anterioridad, por lo que ahorita no tengo conexión a internet, ¿vale? Y como lo ven, tenemos el archivo que es desde casa. Si yo le doy aquí clic con mi teléfono, nos aparecen las aplicaciones que tengo disponibles para abrir este archivo. En este caso tengo la aplicación de documentos de Google y tengo la aplicación de documentos de mi teléfono. Voy a abrirla con la de Google para que vean más o menos cómo se ve todo esto. Aquí, como lo ven, aquí se ve mi teléfono y allá se ve la proyección, ¿no? Aquí la tenemos. Inclusive podemos poner el teléfono en modo horizontal, pero ahorita con una mano no me puedo acomodar, así que te lo voy a mostrar aquí en vertical, ¿no? Y como lo ven, ahí tenemos todo. Ya nada más sería ponerlo en modo presentación o inclusive hacerle zoom y allá se hace zoom y demás, ¿no? Lo recomendable sería ponerlo en modo vertical. Y mira, creo que sí se puede, y ahí lo tenemos en el fondo, ¿vale? Para que ahí lo veas. Aquí como que me da un poquito de error, solamente quitamos esto y ahí ya se quita el error, mira. Pero pues ahí lo tenemos. Ahí está, ahí está, ahí está. Las imágenes o los gráficos también se pueden ver y demás, ¿no? Y esto mismo también lo podemos aplicar con las presentaciones .ppt o PowerPoint, no sé cómo lo quieras ver tú, ¿no? En este caso pues me regreso aquí en WhatsApp, abro el documento, ahí se abre lo que es la presentación y ya nada más sería ponerlo en modo de proyección, que creo que es este botón. Ahí lo tenemos, mira. Y se está clonando desde mi teléfono la proyección allá hacia el fondo. Ahí la tenemos, podemos pasar a la siguiente diapositiva, y demás. Este sería mi método recomendado si no tienes posibilidad de hacerlo con la computadora, ¿vale? De igual manera, si en tu proyector ya intentaste instalar las aplicaciones y demás, lo que te recomendaría hacer si no te funcionó todo esto es lo siguiente, mira. Déjame me conecto a internet. Lo que podrías hacer es entrar a tu navegador de confianza de tu proyector. En este caso pues yo tengo Google Chrome, y desde aquí mismo abrir lo que es documentos de Google o Google Docs, no sé cómo lo conozcas tú. Aquí lo tenemos y este es como un tipo de Word, un tipo de librería Office totalmente gratis, pero en la nube. Así que aquí sí vamos a necesitar internet. Mi recomendación tal cual es, como primer punto, como nivel más bajo sería la opción de USB o la opción de tu memoria en tu proyector. Después lo que sería la computadora, y ya en tercer punto lo que sería la opción de conectarte con tu teléfono. Pero te digo, esto ya va a depender un tanto de ti, de cómo lo quieres hacer, cómo lo puedas hacer y demás. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión a este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Esto ha sido todo, nos vemos hasta la próxima, bye.